Ahora vamos a presentar a Carmen Martínez, que es subdirectora de Ovida. Carmen, perdona. Perdóname, vale. Bueno, pues ella nos va a hablar de cómo han escalado el enfoque de atención centrada en la persona a el resto de toda la casa, ¿no? Empezaron diciendo, ¿no? Aquí tengo una frase literal que decía lo que nos parecía difícil de realizar al comienzo del proyecto en una sola planta, hemos sido capaces de amplificarlo a otras 6, lo que supone, bueno, pues también todo un reto, ¿no? Así que, bueno, pues adelante cuando quieras. Bueno, yo me voy a poner de pie porque estoy acostumbrada cuando hablo con los alumnos a estar de pie, para mí me resulta como más fácil, ¿no? Además, hoy estreno esta camisa tan chula y así la podéis ver todos. Bueno, antes de empezar con el proyecto Como en Casa, bastante antes, nosotros recibimos un informe un tanto difícil de digerir, en el cual la primera lectura nos potenciaba el modelo más bien sanitario que teníamos en Ovida, ¿no? Pero fallábamos un poquitín en la parte social, o no tan poquitín. Lo que al principio nos pareció difícil de digerir, en la segunda lectura, y ya no os digo en la tercera, nos dio para pensar que nosotros queríamos hacer ese modelo de atención centrada en la persona, ¿no? Pues en aquel momento, Elsa, que era la directora del centro, y yo cogimos el montante y nos fuimos a Cuenca. Ahí estaba Teresa, ahí estaba Eloy, y nos hicimos un curso de atención centrada a la persona, ¿no? Y volvimos con unas ganas pues tremendas de implantar ese modelo en nuestro centro. ¿Cuál no fue nuestra sorpresa cuando después pues pudimos formar parte del proyecto Como en Casa? Y Ovida, para los que no lo conocéis, son 36.000 metros cuadrados con 4 edificios interrelacionados entre sí, en la que viven ahora mismo unas 600 personas y trabajamos otras 300. Pero no pasa nada, vamos a hacer un modelo hogareño ahí. Entonces, lo que decía antes, lo que nos parecía muy difícil, pues nos dimos cuenta de que no teníamos por qué hacerlo en todo el centro a la vez, ¿no? Dijimos, bueno, pues esto vamos a ir poco a poco y vamos a empezar por una planta. ¿Y qué planta elegimos? Pues elegimos una planta que en aquel momento tenía un clima laboral, digamos, un poco difícil, porque las personas que viven en él, que tienen un deterioro cognitivo avanzado, hacía muy difícil el día a día, ¿no? Porque, bueno, al final estábamos acostumbrados a una manera de trabajar que quizás no fuera la más idónea, ¿no? No tienes por qué ducharte por la mañana siempre o comer hasta ahora o no, puedes, si a ti no te apetece ducharte por la mañana y tu familia o la familia del señor, mejor dicho, te dice que prefiere ducharse por la tarde, ¿por qué no? Entonces empezamos a formar al profesional de referencia, porque ya contábamos con la ventaja de que algunas personas que trabajaban en la planta tenían formación en ACP, que conocían además a los residentes, a las personas que vivían en la planta, y ya por afinidad pues intentamos que esas personas fueran, digamos, eligiendo a esos residentes, personas que vivían en la planta, y que fueran su profesional de referencia, ¿no? Pues, por ejemplo, si uno era del Oviedo y otro del Sporting, y sobre todo en los días que estamos ahora, pues era mejor que los dos fueran del Oviedo, que los dos fueran del Sporting y que tuviesen afinidad, ¿no? Así iba a ser como más fácil. Nos apoyamos muchísimo en las familias porque, al final, al ser una planta, como os decía, de deterioro cognitivo, pues ellos fueron los que nos indicaron, pues eso, qué gustos tenían, qué preferencias. Y bueno, fue de gran ayuda porque además colaboraron mucho con nosotros. En el grupo motor había varios familiares de esa planta y de otras plantas. Había personal técnico, había una operaria de limpieza que nos dio su visión desde fuera de la parte técnica, importantísima. Había residentes de otras plantas, personas que vivían en otras plantas. Y una vez que empezamos con las historias de vida
y con el personal de referencia, con el Como Quiero de Fundación Matía, que incluso la persona que da la información al principio, ¿no?, de cuando viene a alguien a buscar información del centro, ya ella también pregunta cosas que nos ayuda y nos indica un poquitín cómo va a ser esa persona, ¿no?, y qué va a necesitar. Pusimos puntos de información, se dio formación a más personal y una vez que vimos que ya más o menos iba en marcha en esa planta, pues dijimos, ¿y por qué no hacerlo en otras? Entonces, aprovechando el propio personal, cuando se juntaba pues a la hora de tomar el café o yo qué sé, pues en las idas y venidas en el trabajo, que utiliza mucho el coche para ahorrar, y yo qué sé, pues en cenas, en celebraciones, pues el propio personal transmitía lo que se estaba haciendo en la planta a otras plantas, ¿no? De tal manera que hubo mucha gente que quiso participar del proyecto. A lo mejor no estaban en la prueba piloto, pero sí que estaban en el proyecto, ¿no? Y de esa manera empezamos con las historias de vida en otras plantas, con los profesionales de referencia, se unió más gente al grupo motor, en un inicio éramos 11 personas, ahora ya somos más, y fuimos capaces también de hacer cambios en los ambientes, ¿no?, significativos, porque yo me acuerdo en la planta quinta, que es donde os decía, bueno, ahí veis las corcheras, que eso lo hace el propio personal con las personas que viven en el centro, en la planta. Yo me acuerdo que les decía, vamos a poner la planta de una manera que sea como más hogareña, y me decían, pero si es que vas a poner una foto y vas a poner una planta, vas a poner, yo qué sé, y te lo van a quitar. Digo, pues no pasa nada, lo volvemos a poner. Yo me acuerdo que pusimos en una esquinina unos sombreros colgados, unas bufandas, unas sillas, y un día nos volvimos locos buscando los sombreros y resultó ser que uno de los señores que viven en la planta se los había puesto todos él. Y hasta que nos dimos cuenta que él tenía los 5 sombreros en la cabeza, pues dijimos, madre de Dios, ya podíamos nosotros buscarlos, ¿no? Entonces, siempre les digo, no pasa nada, que se desarma la planta, pues nada, cuando terminamos el turno lo volvemos a colocar todo y ya está, ¿no? Tenemos por delante un montón de obra importante en varias plantas, pero eso no impide que sigamos avanzando en el cambio de ambientes, ¿no? Que, bueno, al final, si ya podemos ir haciendo cosas, ¿por qué no? Y luego, en cuanto al grupo motor, consideramos que es muy importante el seguir manteniendo esas reuniones que tenemos, porque, bueno, hombre, hay momentos en los que también decaemos, ¿no? A lo largo de este tiempo, pues hemos sufrido cambios organizacionales y cosas que nos han hecho, pues a lo mejor decaer un poco, pero como afortunadamente no decaemos todos a la vez, pues nos apoyamos unos en otros y ese grupo motor va a seguir haciendo reuniones con las personas, vamos a seguir invitando a unirse a más gente con nosotros, y lo que hemos conseguido o estamos consiguiendo en 6 unidades, queremos hacerlo en todo el centro, ¿no? Yo creo que son 14 unidades y el centro de día 15. Poco a poco yo creo que, bueno, que lo estamos consiguiendo, ¿no? Os ponía ahí al final que también queremos que Ovida sea un lugar de referencia, ¿no? Donde, bueno, las personas que trabajamos allí, las personas que viven allí y las familias, pues sientan que es un sitio donde puedan sentirse un poco como en casa, ¿no? Como en casa es muy difícil, todos sabemos que ni en el mejor hotel del mundo estamos como en nuestra casa, pero sí que podemos hacer muchas cosas que puedan facilitar esa estancia, ¿no? Y como a mí me habían dicho que tenía 10 minutos para hablar, yo creo que ya os he contado un poco lo que venía a transmitiros. Os doy las gracias por escucharme, muchas gracias a la Fundación Matía por meternos en el proyecto, muchas gracias a Teresa, a Fernando, Rezcuidas, y muchas gracias a Activiza, que fueron nuestros ángeles en el camino, Raquel, Camino, Laura, que hoy no está aquí, pero Ricardo, muchas gracias a todos y nada más.